Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Y me honra mucho, como siempre, cada vez que lo tenemos aquí, contar con Ismael Bojorquez, colega periodista de la revista Río 12, que justamente está en el estado de Sinaloa, que es el epicentro en estos momentos de la tensión de la República Mexicana por la violencia que se están dando en torno a la ciudad de Culiacán. Ismael, gracias por estar aquí en Entre Washington y México. No, al contrario, Jesús. Buenas tardes. Mira, vengo llegando de Nueva York, asistí a la audiencia de procedimiento en la cual Ismael Zambada García, el Mayo, fue presentado formalmente ante el magistrado James Cho, donde le leyeron los 17 cargos que le imputan en Nueva York. Se declaró no culpable, aceptó que se lleve a cabo un juicio largo, no expedito, y quedó detenido para que el 31 de octubre sea presentado ante el juez Brian Cogan, quien estará a cargo del proceso judicial. Y déjame decirte, Ismael, que le pregunté al abogado Frank Pérez, al abogado del Mayo, que si descartaba una negociación con los fiscales, y en 2 ocasiones me dijo que no, aunque le pregunté que si su cliente estaba dispuesto a convertirse en testigo protegido, y me dijo, va a haber juicio. Pero es obvio, Ismael, como tú lo sabes, la experiencia que tienes en este asunto, lo puedes decir, los abogados no van a litigar con la prensa. Y yo sigo teniendo el presentimiento de que se va a convertir en testigo protegido eventualmente y que ni siquiera va a haber juicio en Nueva York. Todo esto como contexto para preguntarte, ¿qué carajos está pasando en Culiacán? Mira, bueno, empezaron aquí algunas batallas muy localizadas en el sur de Culiacán, en 2 o 3 sindicaturas que están aquí muy cerca del casco urbano, y que por lo menos 2 de ellas han constituido durante muchos años una zona natural de abrigo, digamos, y de control del Mayo Zambada, ¿no? Él nació por ahí, en un pueblito que se llama El Álamo, está en la sindicatura del Salado, o muy cerca de un pueblo más grande que se llama El Salado. Y toda esa zona que constituye un valle agrícola ha sido una zona de control del Mayo por muchos años. Nosotros teníamos entendido que ya había conversaciones entre el líder de los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, y el hijo del Mayo, que se supone que se quedó a cargo de la estructura del Mayo, por lo menos acá en Sinaloa, Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco, y que habían convenido que no había ningún problema, que no iba a haber una guerra, que se iban a mantener las cosas tranquilas entre ellos. Yo no sé si se aceptó o en qué términos se discutió la partida del Mayo a los Estados Unidos, si fue un secuestro o fue un arreglo del Mayo con los gringos previo. Eso no lo sé, pero sí supe por 2 fuentes distintas que ellos ya habían platicado. Sin embargo, esto estalló el domingo en la noche, el lunes en la madrugada. Lo que nosotros sabemos es que células del Mayo ingresaron a Culiacán y atacaron oficinas que pertenecen a los Chapitos. Y entonces, sobre todo en el oriente de la ciudad. Y que los Chapitos obviamente se defendieron, respondieron a los ataques, fueron varias oficinas, y ahí intervino el ejército. Ya cuando se hizo la balacera, ahí intervino el ejército,
como tú sabes, hubo algunos soldados heridos, en fin. Esto se extendió ya durante el día y corrió como reguero de pólvora hacia el sur de la ciudad, donde están estas sindicaturas rurales que son territorio del Mayo, sobre todo en dos poblados que son Costa Rica y Quila. Son dos poblados más o menos grandes. Los saldos de estas refriegas no los tenemos, no es posible tenerlos en más porque la Fiscalía ha dado cifras, pero las cifras me parecen de repente hasta ridículas. Por lo que nosotros hemos sabido de lo que ha ocurrido en estos enfrentamientos, un enfrentamiento el lunes ya, otro enfrentamiento el miércoles en la madrugada, muy fuerte, después del cual quedaron muchísimos carros destruidos, artillados, pero destruidos, camionetas abandonadas a 30, 40 kilómetros de ahí. Entonces, mira, lo que ocurre en estos casos es que los grupos armados recogen a sus propias gentes, ¿no? que van quedando ahí tiradas en el monte, en el asfalto, las recogen, se las llevan, en fin. Entonces no es posible contabilizar. Aparte de estos enfrentamientos, se han dado ataques en la ciudad. Ayer hubo 4 muertos, hoy apareció uno decapitado, antier otros 2 o 3, que han sido ataques muy orientados, digamos, muy ataques quirúrgicos contra algún miembro de un grupo o de otro, ¿no? Y más allá de eso, bueno, ahorita que te estoy hablando contigo, estamos teniendo conocimiento de que anoche hubo ataques en un enfrentamiento muy fuerte en la Sierra de San Ignacio, que está al sur de Culiacán, y ahora mismo, en este momento, en la Cruz de Lota, que es otro municipio del centro de Sinaloa, un municipio rural, enclave de Chapo Guzmán durante muchos años. La propia la propia presidenta municipal ha estado conminando a la gente a que no salga de sus casas, a los comerciantes a que cierren sus negocios, porque la cosa se va a poner muy, muy fea, dice, ¿no? En un pueblito que se llama, ahorita te digo el nombre, un pueblito pequeño, El Bolillo, que está entre la carretera libre México 15 y la Maxipista, muy cercano a la Cruz de Lota. Hubo un enfrentamiento y el propio ejército llevó a un grupo de hombres heridos a la clínica de la Cruz de Lota, ¿no? Son cosas que están ocurriendo ahorita en este momento. Se reportan también enfrentamientos en otra población que se llama Estación Dimas, también para el sur, más pegado a Mazatlán, y los saldos pues no los conocemos todavía, ¿no? En fin, es decir, estamos hablando de un panorama en el que empiezan enfrentamientos en la ciudad, se van estos enfrentamientos hacia las zonas rurales y todo indica que van creciendo, ¿no? Que se están distribuyendo cada vez más, se están dispersando cada vez más, ya no solamente es afuera de las ciudades, también en cada vez más diversas poblaciones, ¿no? Entonces, no sabemos qué vaya a parar, no sabemos si van a llegar el momento en que van a llegar a un acuerdo, una negociación, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay mucha tensión en Sinaloa y en Culiacán sobre todo, ¿no? Y el gobernador Rubén Rocha Moya, muy bien, gracias, y el gobierno federal por igual. Sí, ha sido muy desatinado en sus apariciones, muy desatinado. Yo creo que el mejor momento lo vimos ayer cuando decidió suspender las actividades del grito de independencia, anunciaron que hoy se suspendían las clases, en fin. Pero desde un principio el manejo de crisis o de la crisis por parte del gobierno del Estado ha sido muy mala, muy pésima, de tal manera que ha despertado, en vez de despertar, digamos, tranquilidad en la gente, en vez de transmitir tranquilidad, lo que transmite es broma, es risa, es chunga, en fin, o sea, la gente está tomando sus propias medidas,
el gobierno plantea una cosa y la gente decide otra. El gobierno llama a clases, el martes llamó a clases, por ejemplo, el mismo lunes dijo que se suspendían las clases solamente en una zona. Ya, en realidad no fue nadie en toda la ciudad, y el martes llamaron a clases y nadie fue a clases. Las instituciones de educación superior, por su parte, ambas instituciones, las más grandes, decidieron suspender las clases y en la medida de lo posible llevar a cabo clases virtuales, ¿no? De manera virtual. Un estado fallido. Sí, la verdad sí, mira, porque si tú a eso le sumas que las fuerzas federales no han hecho gran cosa, pues sí puedes estar hablando, si no de un estado fallido, porque ya es un concepto mucho más profundo esto, pero sí de un gobierno que ha sido... Pero a ver, mi querido Ismael, cuando un gobernador de un estado concede todo lo que me estás contando ante la violencia que se está identificando de quiénes son, eso demuestra que es una ingobernabilidad clarísima en Sinaloa. Fíjate que sí, efectivamente, la paz o la intranquilidad de la ciudad depende de los narcos, no depende de lo que hace el gobierno, porque yo he comentado en otras entrevistas, el gobierno se ha mantenido a la expectativa, a ver qué sucede, secuestran camiones, los atraviesan en las calles, los queman, el gobierno no aparece, circulan videos por las redes sociales, decenas y decenas de videos donde van los convoyes armados, ahí las células armadas del narco, se paran en un crucero, se pueden estar 1 hora, 2 horas ahí y el gobierno no llega. Queman el camión, se van y luego llega el gobierno, ¿verdad? A recoger los cacharros. Ahora bien, Ismael, lo sabemos perfectamente. El rey ha muerto, viva el rey. Ya en la fracción del Mayo Zambada le dieron la vuelta, el capo de capos está en Nueva York, va a iniciar su proceso judicial, dicen que va a haber juicio, yo soy de los que creo que no va a haber juicio, y las repercusiones las viven los sinaloenses. Ahora te pregunto, ¿tú crees que lleguen a alguna tregua el Mayito Flaco e Iván? Mira, estaría en favor de una tregua el hecho de que ambas organizaciones han vivido aquí pues toda su vida. Es decir, ellos son hijos de los grandes capos, son hijos del Mayo y son hijos del Chapo, ¿verdad? Ellos tienen muchos intereses aquí. A ambos les interesaría mucho que la ciudad estuviera en paz. Aquí tienen a sus familias, a sus hermanos, a sus sobrinos. Son familias muy grandes, tienen muchos intereses, tienen muchos negocios, no solamente en Culiacán, en todo Sinaloa. Es decir, es su casa, digamos. Y entonces, esta situación había hecho que durante muchos años nadie pensara que estos dos grupos se iban a pelear. Iban a enfrentar. No, y te lo pregunto, ¿sabes qué bueno que lo tocas? Y perdón que te interrumpa. Porque un enfrentamiento entre estos grupos a quien favorece es al cártel de Jalisco Nueva Generación y a otros grupos antagónicos. Siempre va a estar presente esa amenaza. ¿Por qué vimos nosotros muy acertado que Rubén Rocha, el gobernador, suspendiera las festividades del Grito? Pues porque si ninguna de las dos fracciones ha llegado a tanto, es decir, a atacar a la sociedad de manera vil, directa, como lo hicieron en Morelia hace algunos años, por allá los grupos de la familia michoacana, ¿te acuerdas? Precisamente en una fiesta de... en el mes de septiembre, sí. Exactamente. Entonces, si estos grupos de Sinaloa no han llegado a ese nivel, pues imagínate que llegara un grupo externo provocador a hacer algo semejante. Entonces me parecía una gran irresponsabilidad y me parece muy correcto que el gobierno del estado haya suspendido las actividades. Siempre va a estar presente esa amenaza de que los grupos que están fuera aprovechen una situación de estas. Además, acuérdate que el cártel Jalisco está muy cerca de aquí. Claro, es decir, por eso te lo mencionaba. Ahorita estuvieron, ahora en la mañana creo, o anoche, estuvieron un enfrentamiento con grupos en Nayarit. Ellos se acercaron mucho a Mazatlán en aquella guerra, en la guerra del 2008, que duró hasta
2011, ellos se acercaron mucho a Mazatlán, estuvieron en la periferia, los Zetas, porque Arturo Beltrán se alió con los Zetas en aquella guerra. Incluso Y llegaron entonces, a Ciudad Juárez. Recuerda que llegaron a Ciudad Juárez, impensable. No hay que descartar que un conflicto de esta naturaleza sea aprovechada por grupos tan poderosos como el Cártel Jalisco para meterse acá también, ¿no? Ahora, nunca se había visto dentro del cártel de Sinaloa, más allá de los pleitos que tenía el Chapo con todos los demás, pero un enfrentamiento directo con su compadre. Se suponía que aun cuando había diferencias, los hijos de estos dos capos, que yo considero eran los últimos de la vieja guardia, tenían un entendimiento, si no acordado, sí establecido, pero también hay que recordar que quien lo rescató del secuestro fue el Mayo Zambada. Pero al estar el capo de capos en Estados Unidos, ¿tú crees que se acabaron las viejas reglas de respeto y esto implica un rompimiento o va a haber algo que calme las aguas? Mira, Jesús, nosotros siempre dijimos que la Pax Narca o la Paz, esta relación de conveniencia y de amistad también y compadrazgo entre los líderes del narco, los viejos líderes del narco, Mayo, Chapo, el Azul, iba a durar mientras estuvieran ellos, pero que una vez que los morros tomaran el poder, que no estuvieran ellos por alguna razón, y ellos tomaran el poder, las cosas podían cambiar, porque traen otra mentalidad, son más jóvenes, piensan menos tal vez, no lo sé, más impetuosos, y nadie te podía garantizar que ellos siguieran la misma escuela de los padres, ¿no? De hecho, cuando nosotros analizábamos nuestra situación como periodistas y como periódico frente a este panorama, nosotros decíamos que íbamos a correr más riesgo cuando ya no estuvieran ellos, que estuvieran los hijos. Sí. Y mira lo que ocurrió. El que está imputado por el crimen de Javier Valdés es el hijo de Damaso. Sí, el hijo de Damaso, el Minilic. Entonces, pues ahí tienes un ejemplo, ¿no? Yo esperaría que ellos, digamos, pensaran la inconveniencia de adentrarse en una guerra que puede resultar muy costosa para todos. ¿Por qué? Porque tienen que sacar a sus familias, Jesús. Cuando entras a una guerra, sacas a tu madre, a tu padre, a tus hijos, tus hermanos, a todo el mundo, los sacas y te quedas solo. Incluso dejas de verlo por mucho tiempo, gastas mucho, pierdes hombres, inviertes, te desestabilizas. Estoy hablando como si fuera uno de ellos, ¿no? Como tendrían que pensar ellos, ¿no? Entonces, es que una vez está tan metido en esto que hasta piensas como narco, lamentablemente. Sí. Oye, y entonces todas esas valoraciones supongo yo que tendrían que hacerlas ellos también, ¿no? Luego, lo otro que te decía ahorita, esta es su casa, o sea, hace cuenta que empieza una guerra en la sala de tu casa, ¿no? Sí. O sea, te va a afectar, finalmente va a terminar afectándote. Entonces, ahora, va a imperar la prudencia, va a imperar el cálculo frío sobre las pasiones, no lo sé, eso sí no sabría decírtelo. Yo todavía no calificaría esta situación como una guerra. Yo pienso que atisba la guerra por ahí, que son batallas que son todavía localizadas, pero no me atrevería a decir que ya es una guerra inevitable, porque esto significaría que el conflicto se estaría extendiendo no solamente a todo Sinaloa, que involucraría a prácticamente todos los actores del narco en Sinaloa. Está el Chapo Isidro, están los además es demasiado violento el Chapo Isidro, se hablaba de que ya le entró también al pleito. Están los Caro, que le acaban de matar un financiero allá en la Ciudad de México, y además se extendería a muy buena parte del país, porque si los chapitos no tienen estructuras en todo el país, sí las tienen en Sinaloa y en Sonora sobre todo, ¿no? Baja California. Pero el Mayo tiene estructuras en todo el país, en Chiapas, en Zacatecas, en Guanajuato, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en fin. Entonces, es una guerra que sería similar o peor que la que vivimos de 2008 a 2011. Y que además beneficiaría al cártel de Jalisco Nueva Generación. Seguramente sí, porque estos ejércitos se van a debilitar, entre ellos se van a golpear y se van a debilitar, y ahí entra o puede entrar una fuerza emergente. Ismael,
muchísimas gracias por estos minutos entre Washington y México, y de verdad, el que nos expliques qué es lo que está pasando en Sinaloa en el contexto de lo que ocurrió en Nueva York es muy importante para que la sociedad entienda el porqué, la ingobernabilidad y la falta de atención del gobierno federal con sus abrazos, no balazos, no funcionan para este tipo de problemas. Así es, Jesús, pues aquí estamos a la orden, siguiendo los hechos y comunicándolos. Te mando un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y bueno, no es milagro, es una realidad. Aquí entre Washington y México, el podcast ya está de cuerpo y alma, de piedra y carne, Gonzalo Lira Galván. Repito, no es milagro, con Pucha Play. Mi querido Gonzalo, ¿qué nos tienes? No me sabía esa de piedra y carne, pero Es que era barro, pero pues ay, me entenderás, no soy una persona religiosa. ¿Cómo estás, Jesús? Yo muy contento de saludarte y pues de saludar a la gente. Digo, una disculpita, fueron semanas un poco pesadas, pero aquí estamos de regreso. Y ¿Pesaban los cocos con ginebra en la hamaca o a qué te refieres? No, bueno fuera, eso es lo que urge una vacación, urge un buen descanso, pero no, aquí andamos y fíjate que con el próximo estreno de una serie muy interesante, hace algunos episodios platicamos o les he platicado sobre la serie que se estrenó en la plataforma de Prime Video, Tengo que morir todas las noches, una serie que hablaba sobre el bar El 9, este emblemático lugar que durante los años 80 se convirtió en el refugio y el lugar en el cual se gestó en gran medida el movimiento de la comunidad LGBT y Q+, durante pues esa época, y que de alguna forma se convirtió en el primer antro de esa comunidad de manera legítima, todas las dificultades que tuvieron que pasar. Aquella serie que les recomiendo que vayan a ver porque me parece que vale mucho la pena. Aquella serie la dirige Ernesto Contreras. Ernesto Contreras tiene una filmografía bastante interesante desde su primera película, Párpados Azules, la historia de un tipo que se gana un viaje, unas vacaciones en pareja, pero no tiene pareja y entonces tiene que enamorar a una chica que le gusta y con la cual se cita en uno de los camellones que están rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México, una película muy entrañable, muy linda, y ya tenía una filmografía interesante, también tuvo por ahí Las Oscuras Primaveras, Sueño en otro idioma, que es una película también muy interesante. Y Ernesto Contreras últimamente se ha enfocado hacia contar historias que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ+, como la de Tengo que morir todas las noches, y ahora estrena en Netflix, o está a punto de estrenar en Netflix, dependiendo de cuándo nos escuchen, o ya la estrenó, pero la serie El Secreto del Río, que principalmente es un thriller, que principalmente es una historia de suspenso que se centra en la amistad de dos amigos en la infancia en un pueblo en Oaxaca, uno de ellos habitante del pueblo y otro que llega de visita a ese pueblo porque su madre lo encomienda para allá con una familiar debido a que le está manteniendo en secreto su mamá, que tiene un cáncer terminal y no quiere afectarlo mientras va resolviendo pues qué va a hacer de ella. Lo curioso aquí es que de estos dos niños, el que viene de visita al pueblo, siempre se ha considerado un niño distinto, siempre se ha considerado un niño diferente, y entre las muchas cargas que tiene el ser diferente para él, pues está el abandono de su padre, quien abandona la familia por precisamente él cree tener un hijo que es distinto a los demás, y cuando llega a este pueblo empieza a levantar las cejas de muchas personas más también que lo consideran diferente. Entre las personas que levantan la ceja está el padre de su nuevo amigo,
quien constantemente le dice al nuevo amigo que no se junte con él porque se va a volver rarito, porque se va a volver maricón, y un montón de palabras que están ya en desuso y que se usan para ofender y para tratar de lastimar a este jovencito. El dato curioso aquí es que el pueblo al que llega el niño y en el cual se hace amigo de este nuevo niño es un pueblo en el cual la musheidad, el pueblo mushe, la comunidad mushe, pues existe y, como dicen, existe y resiste. Y es precisamente en los mushes que este niño encuentra una posibilidad de identificarse, una posibilidad de descifrar qué es eso que lo hace sentir distinto a los demás, y obviamente también encuentra pues el crecimiento del odio de las personas que están en contra de ello. En medio de todo esto, durante una boda hay un accidente en el cual estos dos niños se involucran y por el cual fortalecen aún más el lazo de su amistad, porque tienen ahora un secreto en común. Un secreto que no tiene nada que ver con la identidad de uno de ellos, con sus preferencias sexuales, que no tiene nada que ver con nada de esto, sino que realmente lo que guardan es un secreto que va a fortalecer su amistad y que de alguna manera va a poner a prueba también la misma, porque conforme vayan creciendo, pues la sociedad los va a ir poniendo cada vez más en contra. Y platiqué con Ernesto Contreras, quien opta por contar una historia de la comunidad LGBT lejos de las narrativas convencionales, las narrativas en las cuales se opta por ser alarmistas, en las cuales se opta por dotar quizá de cosas negativas a la experiencia de estas juventudes, en este caso de estas infancias, y votar hacia el lado luminoso para contar un thriller criminal, quizá incluso, pero desde otra perspectiva. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Ernesto Contreras. Y en el caso de Secreto del Río, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Fue finalmente como la oportunidad de regresar al Istmo de Tehuantepec, de donde es mi familia paterna originaria. Reencontré un montón de cosas y contar una historia tan peculiar y tan especial como esta. En este caso, es un thriller, ¿no? Hay muchísimo drama, hay suspenso y todo parte de la amistad entre estos dos chicos, Eric y Manuel, que tienen 9, 10 años por ahí, y que pues un evento trágico, digamos, los une para siempre, ¿no? Finalmente ahí está el secreto del río Tacual. En el caso del Istmo de Tehuantepec tiene esta particularidad de la musheidad, que es tan importante para la sociedad, que finalmente es algo muy especial, que pasa solamente en ese lugar del país, como ellos lo plantean y ellos lo plantean. Entonces, nada, fue entrelazar muchos temas, fue entrelazar, como bien dices, desde una parte que me interesa mucho, que es la parte luminosa, ¿no? Finalmente creo que no hay que perder de vista que las series, esta y todas las demás, pues son un entretenimiento. Pues ahí lo tienes, Jesús, El Secreto del Río. Créeme que es una serie que, más allá de los temas que toca, más allá de los temas que aborda, es un gran thriller que desde el final del primer episodio va a tenerles agarrados de la butaca, porque además tiene un elenco formidable. Está Mercedes Hernández, está Humberto Busto, está Diego Calva, que recientemente fue nominado al Globo de Oro, está la Bruja de Texcoco, que es este cantante queer. Hay un montón de actores, actrices, miembros de la comunidad mushe, miembros de la comunidad trans, y muestra lo diverso que es el abanico de posibilidades, como a veces esta frase de pueblo chico, infierno grande, podemos ya traducirla a pueblo chico, arcoíris diverso, yo podría decir, y nos muestra que a veces en un pequeño pueblito caben todas las diversidades y solo basta tener la sensibilidad para entenderlas y lograr que vivan en armonía. Ya ven por qué les decía que es un milagro que esté aquí, porque siempre que es un milagro es inolvidable y nos tiene una recomendación que no nos la podemos perder. Gonzalo Lira Galván y Pucha Play y sus milagros de vez en cuando, pero aquí, en Entre Washington y México, el podcast. Un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo y te prometo que voy a ser menos que, o más bien, que voy a parecer más que quizá los milagros o cualquier otra cosa que la gente pueda relacionar con ella. Pues los esperamos, sean milagros o sean otra cosa. Pucha Play y Gonzalo Lira Galván. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.